Y por fin hemos llegado al objetivo final de la filosofía de Platón. Lo sabemos desde el principio que toda la filosofía de Platón orbita en torno a la cuestión política, de la ética y la política, que se resume en una idea: conocer qué es la justicia. En la República es donde más se trata la cuestión de la justicia, y sin embargo en las leyes se trata el otro aspecto de la política, que es el del Estado ideal, cómo debe ser un Estado para que sea denominado como un Estado justo. Es en la República donde Platón va a estudiar más a fondo en qué consiste la justicia, esa clave fundamental, y es en las leyes en la que describirá cuál es el estado ideal. Un estado que tiene que ser justo. Este estado ideal que él describe ha de descansar en una idea que ya sabemos cuál es, la idea de la virtud. En este sentido, la virtud es como hay que entenderla como justicia. Bien, la justicia, lo sabemos, principio directriz de su pensamiento. Ya en sus primeras obras había claras intenciones de saber hacia dónde nos dirigíamos. En el Gorgias, Platón se preocupaba por la pregunta ¿cómo debemos de llevar la política entre nosotros? Sin embargo, en la República la pregunta cambia ligeramente, y por lo que se pregunta Platón por boca de Sócrates es: ¿qué es la justicia? ¿Cuál es esa cualidad común poseída por todas las personas o por las instituciones, por las sociedades, por los propios actos de las personas? ¿Cuál es esa cualidad común que demuestra la justicia? Él lo describe así: la finalidad de hacer la pregunta es colocarse en una situación en la que se pueda decir hasta qué punto es preciso esta manera de ser para que merezca ser valorada de esta forma. Esa forma de ser es la forma de ser justo, la justicia. Y la justicia está asociada a dos ideas curiosamente matemáticas, que son la idea del orden y de la armonía. Entonces Platón piensa que así como el alma es justa cuando cada parte cumple con su función, es decir, cuando lo que caracteriza al funcionamiento del alma en conjunto es la armonía, un estado se considerará justo cuando cada una de las partes que lo componen cumpla la función específica que tiene asignada. ¿Cuáles son las partes de esa sociedad? Los estamentos. Cuando Platón describe el estado ideal, considera que la sociedad debe estar organizada, estructurada en estamentos. Ahora veremos cuáles son esos estamentos, pero tenemos que dejar claro el significado de la política en su relación con el resto del pensamiento de Platón. Ya sabemos que la ética estaba muy relacionada con la antropología, y la ética se relaciona directamente con la política. Luego, también tiene que ver mucho la política con la concepción del ser humano, hasta el punto de que Platón piensa que un alma justa, un alma en la que cada parte cumple con su función, es una cosa que puede extrapolarse a la sociedad. Es decir, si igual que en el alma la justicia se alcanza tras esa perfecta armonía, pues en la política, en la sociedad, debe pasar lo mismo. Es decir, que tenemos que distinguir cuáles son las partes de esa sociedad, igual que distinguimos cuáles serán las partes del alma, y ver qué virtud es la que corresponde a cada uno de esos estamentos. Por ejemplo, si atendemos a la parte racional del alma del ser humano, ya sabemos que le correspondía la virtud de la prudencia, de la sabiduría. Pues bien, ¿qué parte de la sociedad es la que corresponde a esa parte del alma racional? Recordamos, la parte que gobierna a las otras dos, la más importante. Si pensáis un poco, no es difícil llegar a la conclusión. El estamento es el de los gobernantes, es decir, la clase social asociada a la parte racional del alma son los que gobiernan, los que según Platón deben estar al mando, porque son los que saben, los que son sabios, los que son prudentes. Sabemos desde el principio que Platón no estaría completamente seguro de que una sociedad pudiera llegar a ser justa si los que gobiernan no son filósofos,
o si no se aplican a la filosofía. Luego, alma racional, la virtud de la prudencia y la clase social gobernante es una ecuación inseparable. Lo mismo ocurre con las otras partes del alma. Ya sabemos, la parte irascible del alma tiene como virtud la fortaleza. ¿Qué estamento o clase social representa mejor esa virtud? El estamento de los guardianes o de los guerreros. Ellos son los que tienen que demostrar que su virtud principal es la de la fortaleza. Y en el caso del alma concupiscible, sabemos que tiene asociada la virtud de la templanza, de la moderación. Bien, ¿qué estamento es el que tendría que también identificarse con esta virtud? Para Platón, todo lo que no son gobernantes o guerreros, guardianes, son productores. Los productores son los que producen cosas. Ahí está el resto de la sociedad. Comerciantes, fabricantes, obreros, zapateros, estudiantes, profesores, todo lo que no son gobernantes y guardianes filósofos pertenece a ese tercer estamento de los productores. De manera que, si cada uno de estos estamentos cumple con la función que tiene asignada, el resultado no puede ser otro que el de un Estado que sea completamente justo. ¿Cómo deben organizarse esos estados? Es decir, ¿qué caracteriza a cada uno de esos estados para que sea posible alcanzar la armonía que derive en justicia? Pues, en primer lugar, Platón le niega, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada tanto a gobernantes como a los guardianes guerreros. Los gobernantes primero deben ser filósofos, es decir, aquellos que están más cerca de la sabiduría, de la prudencia. Estos deben ser los encargados de dirigir a los ciudadanos. Y los filósofos o gobernantes no son otra cosa que guerreros que han demostrado aptitudes buenas para dedicarse después a la filosofía y a gobernar. Primero son guerreros, y de entre los mejores guerreros se selecciona a los mejores gobernantes, aquellos que tengan mejores aptitudes para gobernar a los ciudadanos. Es tan importante que los gobernantes sean los filósofos que dice Platón que incluso si fuera esto así, los gobernantes no necesitarían ni siquiera leyes para gobernar. A quien sabe lo que es el bien, no les sirven las leyes, porque además las leyes pueden significar una barrera, pueden entorpecer la tarea del gobernante filósofo, porque las leyes hacen referencia, lo sabemos, a las cosas del mundo sensible. Y las cosas del mundo sensible ya sabemos que son cambiantes, no hay nada estable que esté ya predeterminado. Sin embargo, el filósofo está por encima de las leyes. No quiere decir que las leyes no sean útiles, las leyes son útiles, pero el verdadero gobernante no necesitaría leyes para gobernar. ¿Por qué? Porque él está más cerca de imitar los ideales, las ideas. Y en concreto, el ideal social, que es el que él piensa. Los gobernantes filósofos entonces son aquellos que deben tener un perfecto conocimiento de las ideas. Eso es lo que explica en el famoso fragmento. Si los filósofos no gobiernan la ciudad, o si aquellos a quienes ahora llamamos gobernantes no cultivan la verdad y seriamente la filosofía, si el poder político y la filosofía no coinciden en las mismas personas, y si la mentalidad de quienes ahora se aplican exclusivamente a una o a otra no se ve con el máximo de rigor, privada de hacerlo, es imposible que cesen los males de la polis e incluso los del género humano. El segundo grupo, o la segunda clase social, es la de los guerreros guardianes. ¿Por qué? Lógicamente van a ser los más fuertes, los más diestros, los más hábiles, los que tengan mejores aptitudes para defendernos de las amenazas externas. Son quienes defienden a los ciudadanos de esas amenazas y por eso se les escoge por su valor. Ni gobernantes filósofos ni guardianes guerreros deben tener propiedad privada, y esto es lo que a algunos les lleva a decir que Platón podría ser el primer comunista de la historia, porque en realidad lo que pensaba es que
deberían compartir todo. No deberían tener una propiedad privada, sino que podrían hacer uso de todo aquello que estuviera a su alcance. Y como guardianes guerreros, el Estado debería proveer bien a esta clase social que es la que tiene que defendernos de las amenazas externas. Pero incluso los hijos y las mujeres o las parejas de los guardianes guerreros, porque no necesariamente tienen que ser hombres, ¿eh? Según Platón, si una mujer también tiene aptitudes para dedicarse a defender a sus ciudadanos, por supuesto que puede hacerlo, pero no pueden contraer matrimonio y no pueden tener hijos suyos, porque sus hijos serían hijos de todos los guardianes guerreros, no de alguien en concreto, y todos les educarán bajo las mismas condiciones, los mismos dictados, las mismas doctrinas. La tercera clase, el estamento de los productores, es la única que sí puede tener propiedad privada. Esta es, decimos, la que está compuesta pues, por los artesanos, por los agricultores, los comerciantes, etcétera, etcétera. Son la parte de la sociedad que provee al resto de bienes necesarios para poder llevar una vida buena en una ciudad. Son, decimos, los únicos con derecho a propiedad privada. Por eso, su virtud tiene que ser la de la templanza, puesto que están más expuestos a la ambición, por ejemplo, y a sucumbir a sus deseos de acaparar cada vez más. Luego, estos productores deberían caracterizarse por su templanza, igual que los guardianes guerreros se caracterizan por su fortaleza y por su valor, e igual que los filósofos gobernantes se caracterizan por su prudencia o por su sabiduría, los productores deben saber controlar sus deseos. Ahora bien, estas clases sociales no son compartimentos estancos aislados unos de otros, porque Platón atribuye un papel fundamental en la política a la educación, es decir, que según Platón, los ciudadanos desde pequeños deberían recibir toda la educación y formación necesaria para no verse obligados a permanecer en uno de esos estamentos, sin posibilidades de realizar un cambio en su vida y dedicarse a otra cosa. No, todos tienen que tener la oportunidad de poder llegar a pertenecer a cualquiera de los estamentos. Insistimos, incluso las mujeres, que esto es algo nuevo. Platón no elimina la posibilidad de que una mujer sea gobernante, filósofa o sea guardiana guerrera. Si muestra aptitudes para ello, con igual probabilidad puede suceder que un hombre no manifieste aquellas virtudes necesarias para poder ser guardián guerrero o gobernante filósofo, y no hay ningún problema en que efectivamente vaya a otro estamento. La idea es que todos al final tengamos la misma educación, por eso la educación la tiene que proporcionar el Estado a los ciudadanos, por eso es tan importante la labor que hacía Sócrates y que el gobierno de Atenas, la ciudad de Atenas, no supo apreciarlo. Pero toda sociedad necesita educadores que funcionen como catapultas para poder ir ascendiendo en los diferentes escalones sociales. Pero esa educación que pensaba Platón no era una educación abierta, demasiado progresista, muy liberal, y en esto algunos es donde ven la parte reaccionaria, tiránica, la contraria a la parte comunista que se supone que tiene. Se supone que Platón tiene varias interpretaciones, una de ellas le acerca a la izquierda política y esta, por ejemplo, pues le acercaría a la parte más reaccionaria de la política, porque en realidad Platón diseña un currículum de enseñanza férreo y bastante adoctrinado, con una dirección muy clara y con verdaderos ataques a determinadas artes que se consideraban tradicionalmente deseables y que incluso podrían acompañar al resto de las virtudes, como por ejemplo la poesía. Platón dice que lo primero que hay que hacer es enseñar a los niños a desconfiar de lo que dicen los poetas, porque los poetas mienten muy a menudo, según él. El objetivo de esta educación, en definitiva, sea más progresista o sea más restrictiva, lo que busca, en definitiva, es conocer, es decir, que el ser humano pueda alcanzar
conocimiento, que pueda desarrollarse como persona, que pueda potenciar las capacidades que posee, que son capacidades naturales que cada uno posee, pero que se pueden potenciar. Y es en esto en lo que se resume su pensamiento, digamos, acerca de la política, en esta frase de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Digamos que esta frase resume muy bien el pensamiento de Platón político, cómo comprende él la justicia, es decir, teniendo en cuenta las situaciones de cada uno de los individuos y no solo su situación social o política, sino sus capacidades naturales también, porque evidentemente si alguien nace sin dos piernas difícilmente podrá ser un guerrero, pero nada le impide que pueda llegar a ser un buen gobernante. Entonces, lo que hace Platón es otorgarle un valor importantísimo, supremo, como su maestro Sócrates, a la educación, ya que considera que es un instrumento tan poderoso que es por eso por lo que no puede estar en manos de alguien privado, es por eso por lo que desconfiaba de los sofistas y por eso propone que es el Estado el que tiene que proporcionar esa educación y no la familia o un agente extraño al Estado. En su sistema educativo, ya decimos, distingue varias etapas, diseña un currículum completo de qué es lo que tienen que estudiar los niños para formarse en sus virtudes, en sus capacidades políticas. Por ejemplo, piensa que desde los 5 años, desde los 5 hasta los 20 años, es la etapa en la que se deben formar futuros guerreros y por eso a los niños se les instruye en gimnasia, pero también se les instruye en otras artes para desarrollar un poco sus capacidades culturales y se les instruye en arte, en poesía, en música, no en todo tipo de música, solo en la que Platón considera que es buena para los niños. Luego hay una siguiente etapa a partir de los 20 años que dura hasta los 30, que es la etapa en la que estos niños que se han formado acceden a otros puestos, es decir, si han mostrado las actitudes necesarias que tienen que tener, se convertirán en ciudadanos guerreros, ciudadanos guardianes guerreros, y a estos, además de formárseles en el arte de la guerra, por supuesto, también se les forma en filosofía. Es imprescindible para un guardián guerrero saber, conocer, porque la prudencia es la virtud más importante. Y de estos guardianes guerreros que han aprendido filosofía, es de donde van a surgir los futuros gobernantes. Por eso es importante que los guardianes guerreros no se limiten solo a guerrear, sino que aprendan filosofía y sobre todo, ya os lo podéis imaginar, Platón quiere también que estos guerreros aprendan matemáticas. Una vez que han pasado esa etapa, llega la tercera etapa, que va desde los 30 años hasta los 50 años. A partir de los 30 y pico años hasta los 50 y pico años, se dedican estos guerreros al estudio de la dialéctica. Ya sabemos a esta altura quiénes son los que han demostrado las aptitudes necesarias para poder dedicarse a el discurso político, que es en lo que consiste la dialéctica, y quién, si no ha demostrado aptitudes, pues pasaría al estamento de los productores. Estos guerreros que han pasado ya esa etapa, han aprendido suficiente filosofía y matemáticas y han desarrollado la virtud de la prudencia, ocupan puestos de responsabilidad, sin llegar a gobernar, porque para llegar a gobernar hacen falta más años de experiencia, es decir, no basta con los 40 o los 50 años. Normalmente, para Platón, los ancianos son los que más sabiduría acumulan, entonces son ellos los que deberían acceder al gobierno. Pero si tú has sido un guerrero notable y has destacado también en el resto de las ciencias y de las disciplinas, pues tendrás asegurado un puesto público de cierta relevancia. Y si tu labor sigue siendo encomiable, al final gobernarás, podrás formar parte del gobierno de los filósofos, del que ya no saldrás nunca, es decir, porque aunque vengan otros a gobernar, Platón piensa que los ancianos deben quedarse, digamos, como una especie de reserva, pasarían a formar parte de un consejo que es indispensable para el buen gobierno
de la ciudad. Pues bien, solo hay que practicar la educación y la virtud para poder alcanzar este estado ideal que se caracteriza por ser un estado justo. Ahora bien, Platón no se queda aquí, sino que reflexiona también. Sabemos cuáles son las condiciones que tienen que darse para que una sociedad esté organizada de manera justa, pero ¿y el gobierno? ¿Cuáles son las formas posibles de gobierno? Porque ya hemos experimentado unas cuantas. Platón ya ha pasado por varias etapas. Ha conocido gobiernos tiránicos, ha conocido gobiernos demagógicos, ha conocido gobiernos democráticos. Ha habido muchos cambios a lo largo de la historia. Muchos intérpretes de Platón señalan que no es que realmente Platón pretendiera que se cumpliese ese estado ideal, aunque ya sabemos que cuando se marchaba a Siracusa su intención probablemente era esa. Puede ser que luego cambiara de opinión y admitiera que no era posible implantar ese estado ideal que él tenía en mente, sino que ese estado ideal, esa configuración debe servir como modelo, como las ideas, el modelo hacia el que los gobernantes deberían tender. Los estados históricos no son justos, no son permanentes, sino que dependen de las circunstancias de la sociedad, y esto obliga necesariamente a que estén sujetos también a corrupción, ya que sabemos desde Heráclito que movimiento es lo mismo que la corrupción. Las cosas cambian, se transforman y se corrompen. Pues Platón piensa que es necesario pensar qué forma de gobierno es la que puede garantizar más estabilidad. Y él lanza una lista con una serie de ideas, de formas de gobierno que organiza de mejor a peor, de más deseable a menos deseable, según el grado de corrupción que hay respecto de esa forma de gobierno con el ideal político. La primera de las formas de gobierno, la más deseable para Platón, y aquí hay una diferencia notable ya con el pensamiento griego de los sofistas y anteriores, y es que no es la democracia la forma de gobierno más deseable. Para Platón, la mejor forma de gobierno es la aristocracia. Aristos significa el mejor. Para Platón, el gobierno tiene que ser aristocrático, en el sentido de que tiene que reunir a los mejores, ser capaz de reunir a los mejores, aquellos que poseen el mayor grado de virtud, porque mientras que ellos gobiernen, se dará la justicia en la sociedad. Pero, como todo se corrompe, como todo está en continuo cambio, este gobierno aristocrático poco a poco irá perdiendo poder, históricamente así ha pasado, hasta que termina liándose con el ejército, con los guerreros, con los guardianes, cuya virtud, ya lo sabemos, no es la sabiduría, no es la prudencia, no es el conocimiento, sino el valor. Y esto produce una degeneración en la aristocracia. Es decir, la aristocracia, cuando degenera, se convierte en otra cosa, y se convierte en lo que Platón llama timocracia, el gobierno regido por la ambición y por el ansia de honor. Es un gobierno en el que los que mandan son los guerreros, que recordamos, su virtud no es la prudencia, sino el valor, la fortaleza. En este tipo de gobierno, en el gobierno de la timocracia, existe cierto orden, porque claro, el ejército sabe mantener el orden de sus ciudadanos. Hay cierto orden, pero no hay armonía. ¿Por qué? Porque el orden no es el fundamento. El fundamento es la riqueza. Este tipo de gobernantes que no son filósofos, enseguida pierden esa capacidad de atender al bien, de atender a la virtud, y por lo que se preocupan es por ganar dinero y por acumular riquezas, dinero y poder, porque es una cosa que va unida. Así que el gobierno de la timocracia va degenerando a medida que sus gobernantes se preocupan más de la riqueza que de gobernar, y de esa timocracia se pasa a una oligarquía plutocrática, lo llama así Platón, el gobierno en el que unos cuantos acaparan todas las riquezas, mientras que el resto de los ciudadanos se van empobreciendo.
también se degenera. A medida que nos acercamos a la parte baja de la lista, son gobiernos más degenerados y que más rápidamente degeneran. Así que la oligarquía, el gobierno de los que acumulan riquezas y se han olvidado por completo ya de gobernar y solo se dedican a acumular riquezas, degenera en la democracia. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que los pocos ricos son tan ricos y los muchos pobres son tan pobres que los pobres se rebelan. Se rebelan, intentan derrocar ese gobierno e implantan la democracia. Un gobierno para el pueblo y orquestado desde el pueblo. En eso es en lo que consiste la democracia. Ya podemos entrever que la idea que tiene Platón de la democracia no es muy buena, porque considera que es la penúltima de las opciones disponibles para formas de gobierno. Significa que es casi la peor de las formas de gobierno. ¿Por qué piensa Platón así? Ya sabemos que Sócrates había lanzado sus críticas a la democracia. No le gustaba la idea de que, por ejemplo, se produjese la elección de los cargos mediante sorteos. No había ninguna formación previa para poder dedicarse a la cosa pública. En el estado ideal de Platón, ahí sí ya requiere una formación. Pero ¿qué pasa cuando le entregas el poder al pueblo? Que el gobierno pasa a ser el gobierno de todos, será el gobierno en el que cada uno intentará resolver sus problemas, intentará satisfacer sus propios intereses para obtener beneficios para sí o para los suyos, hasta que deja de pensar en el bien común, que era el origen de esa rebelión. Se pierde de vista el bien común y de esta manera se va implantando poco a poco un orden diferente. El pueblo confiará en un gobierno a un solo individuo finalmente, porque este caos, digamos, que se genera con la degeneración de la democracia da lugar a la aparición de las demagogias. Y siempre hay alguien dispuesto a convencer a los ciudadanos de que él es el elegido para representarles. ¿Qué sucede? Entonces, que la democracia finalmente degenera hasta convertirse en una tiranía. Es decir, siempre hay alguien que sale y se presenta como el líder hasta que tiene controlada la situación y entonces deja de ejercer democráticamente para erigirse él en el líder principal e instaurar una tiranía en el que la demagogia y la astucia campan a sus anchas y en el que, según Platón, la justicia habrá perdido todo su sentido y todo su fundamento. En las leyes deja muy claro ya que sí que son importantes las leyes para la justicia. Para que una forma de gobierno funcione, las leyes son importantes, ya lo decíamos. No es que haya que prescindir de ellas, solo que hay gobernantes capaces de hacerlo, de poder gobernar y poder gobernar de una forma justa sin atender a las leyes. Pero están ahí, las leyes sirven, lo hemos dicho, como modelo. Lo que sucede es que tampoco nos podemos fiar de ellas porque están sujetas a corrupción. Representan el mundo de lo cotidiano, de lo cambiante, el mundo sensible que él describe, donde las cosas cambian, ahora son y ahora no son, donde no te puedes fiar de nada, porque todo está transformándose. Entonces, el verdadero político, el verdadero gobernante, dice Platón, debe ser capaz de prescindir de las leyes, debe ser capaz de improvisar, digamos, y poner en marcha esa virtud suya de manera espontánea siempre y en cada momento para dar soluciones a los problemas que se le van planteando. Tiene que ser prudente. Esa virtud es la prudencia. Y muchas veces lo prudente es dejar a un lado lo que las leyes dicen y tomar decisiones para que marche bien la sociedad que estamos gobernando. Entonces, el auténtico político, según Platón, no necesita leyes. Incluso pueden llegar a entorpecer su actividad. Aunque es cierto que no se las puede por sistema eliminar, sino que hay que verlas como los ideales, el objetivo que el político tiene que vislumbrar siempre. Es decir, el político tiene que tratar de imitar
las leyes para acercarse cada vez más a lo ideal. Y estas leyes son las que determinan qué tipo de constitución es la que debe dar forma a una sociedad. Hemos visto cuáles son las formas de gobierno. Platón también trata la cuestión de la constitución, es decir, la forma, la estructura de una sociedad en su conjunto, no de la parte que gobierna al resto, sino de la sociedad en general. Y él distingue, aporta una lista de 6 constituciones divergentes, diferentes. 3 de ellas imitan la ley, o ciertamente imitan la ley, de aquella manera, pero con un pase, digamos, aceptable, y otras 3 que se alejan completamente de la ley, que no imitan o imitan mal, de manera errónea, las leyes, o directamente prescinden de ellas. En el orden de antes, igual que antes hemos colocado las formas de gobierno de más deseable a menos, aquí Platón también nos presenta que la más deseable de las constituciones es la monarquía constitucional, en la que el gobernante no es un tirano, no gobierna para sí mismo, sino que gobierna para todos. El gobernante debe convertirse en un servidor o en un vigilante de la ley. Debe ser el que vigile que las normas y las leyes se cumplan. Y su función es la de cuidar al Estado para que se perpetúe la justicia. Esto sería lo ideal. Y si además en la misma persona coinciden todas estas características y además la sabiduría o conocimiento, es decir, si el monarca es un filósofo, la cosa sería ya ideal, pero no se trata de que exista una única persona que sea la que tenga las aptitudes. Platón dice que si es así y todas esas aptitudes están reunidas en una persona, pues muy bien, eso es deseable también, incluso mejor, pero no es necesario que sea una única persona la que reúna todas esas aptitudes, es decir, que podrían ser varios los que ocuparan ese cargo. En este caso, cuando la Constitución estuviera organizada con un gobierno en el que participan diversas personalidades, pero que esas personalidades son de la clase alta, entonces decimos que tenemos un gobierno aristocrático, que es ciertamente deseable, porque Aristós es el mejor. Probablemente tengan cierta formación, ciertas aptitudes para poder estar al mando, pero no es tan bueno como la monarquía constitucional. Y desde luego menos bueno es la democracia constitucional, es decir, aquella organización social en la que en vez de gobernar los mejores, gobierna cualquiera, según Platón, porque ya sabemos que era lo que pasaba en la democracia ateniense, que los puestos se repartían por sorteo. Por debajo de la democracia constitucional estaría la democracia no constitucional, es decir, bueno, vale, la democracia no es la mejor de todas las opciones, pero desde luego, si la democracia se funda en una constitución que sea refrendada por todos y aceptada por todos los ciudadanos, todavía eso es salvable. Lo que no tiene sentido es dejar en manos del pueblo, el gobierno, según Platón, sin ningún tipo de constitución, sin ningún tipo de leyes. Si la democracia, aunque sea democracia, es constitucional, en el sentido de que hay leyes que se comparten por todos, tiene un pase, pero si no hay leyes, estamos en peligro, según Platón. Y eso, si sucede eso, si la democracia no tiene en cuenta las leyes, entonces acaba necesariamente convirtiéndose en una oligarquía. Y la oligarquía es un gobierno que no es constitucional, es decir, que no sigue tampoco las leyes, un gobierno de la clase alta, pero de la clase alta cuyos intereses no son la sabiduría ni la virtud, sino que sus intereses son acumular riqueza. Por eso cuando una sociedad abusa de esta forma de constitución, termina también degenerando siempre de toda esa oligarquía que solo tiene la preocupación de acumular riquezas y despreocuparse del bien común, surgirá alguien que efectivamente instaurará una tiranía y centrará todos los poderes y todas las riquezas en su persona. Lo más destacable de esta última parte de la teoría política de Platón es sin duda el papel que
Platón atribuye a la democracia, porque como vemos, sorprende un poco que dentro de esa clasificación estén en un lugar tan alejado respecto del ideal de justicia. Y en eso es en lo que muchos se paran a hacer una interpretación que hace reflexionar sobre cómo pensamos que es la democracia en nuestros días, si realmente está basada en fundamentos deseables que funcionan para poder vivir en una sociedad justa o, como le pasaba a Platón, es una forma constitucional todavía cuestionable y además muy mejorable.